Esta es la primera de 4 conferencias o catequesis que vamos a difundir en todo el mundo, todo el que quiera acceder a ellas por medio de YouTube, para ambientar el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, de modo que conozcamos mejor lo que significa para Valencia y para todo el mundo, especialmente su mensaje religioso, espiritual y de caridad. La primera conferencia será sobre el origen de esta devoción y lo que sigue significando hoy en día. Todo empezó el 24 de febrero de 1409, cuando un religioso de la Merced, el padre Gelabert Jofré, se dirigía a la catedral a predicar el primer domingo de Cuaresma. Por el camino, en la zona del mercado, se encontró que unos muchachos estaban acosando a un enfermo mental, a un loco, estaba tirado ahí en la calle, apedreándolo, dándole con palos, gritando, al folla, al loco. Y él se puso en medio, lo defendió y lo entregó a continuación a unas personas que lo cuidaran. Eso está representado en esta puerta de bronce, donde hay como un gran despliegue de todo el origen y la actualidad de la devoción a la Virgen de los Desamparados. Vemos al padre Jofré oponiéndose entre aquellos que llevan palos y piedras y el pobre enfermo de la derecha. En el sermón dijo que en Valencia había muchas obras piadosas, de caridad, pero faltaba un hospital, dijo esa palabra, es decir, como una casa de acogida para los orates furiosos que andaban por la ciudad y que los asesinaban, los torturaban impunemente. La predicación tuvo éxito y al acabar la misa, un grupo de caballeros, de comerciantes, de damas, de clérigos, se ofrecieron para lo que fuera necesario. Inmediatamente se tuvo un solar, un huerto, junto a las murallas de la ciudad, donde se construyó esta primera casa u hospital. Hay que tener en cuenta que el padre Jofré, de la Orden de la Merced, era una persona particularmente preparada para esta misión, porque él, como otros de esa orden, había estado en la redención de cautivos en el norte de África, en Bujía, en Orán, en Granada, que entonces era musulmana. Y allí había visto una institución que se llamaban los maristanes. Un maristán era propiamente un hospital psiquiátrico con las medidas de la medicina de entonces. Estos maristanes existían en el mundo árabe, se conoce uno ya en Damasco en el siglo VIII. La particularidad es que no eran reclusiones o cárceles horribles para locos, sino verdaderos hospitales donde con la medicina avanzada que tenían entonces los árabes, los cuidaban. Es decir, él, al ver ese problema en la calle, recordó toda su experiencia y dijo: aquí en Valencia hay que hacer algo parecido a lo que yo he visto en Granada, en Orán, en el norte de África. Por eso a veces se dice que el Hospital de los Inocentes de Valencia es el primer hospital psiquiátrico del mundo. En realidad no es así. Podríamos decir que el Hospital de los Inocentes de Valencia, fundado entonces por el padre Jofré y estas personas, es el primer hospital psiquiátrico del mundo occidental o del mundo cristiano, porque había casas de locos en otros lugares, en ciudades de toda Europa, pero eran lugares horribles, donde incluso tenían a los locos atados en jaulas y la gente pagaba como un parque zoológico para verlos. Esto es lo que en Valencia acabó, convirtiéndose esas casas horribles en unos verdaderos hospitales con un cuidado atento a las personas. El padre Jofré, a continuación, y aquellas personas fueron a la máxima autoridad entonces, al Papa Benedicto XIII, que estaba en Morella, al rey Fernando de Antequera, a pedir el reconocimiento. Y el Papa reconoció la cofradía de la Santa María de los Santos Inocentes. Inocentes porque se llamaba
inocentes también a las personas que no tenían conocimiento. En el cuadro que vemos, San Vicente Ferrer, amigo personal del padre Jofré y del Papa Benedicto XIII, está como diciéndole al oído, recomendándole que es una obra buena que hay que proteger. Tiempo después, Alfonso el Magnánimo autorizó que la imagen tuviera veneración, se le pusieran los inocentes, el niño Jesús, y Fernando el Católico, a finales del siglo XV, autorizó que se llamara Santa María dels Innocents y Desamparats. Es decir, el título de los desamparados vino después del de los inocentes, porque el campo de acción se abrió más. Los cofrades no solamente atendían a los enfermos en el hospital y enfermos de muchas clases, sino que también pasaron a atender a los ajusticiados. En aquella época la pena de muerte, desgraciadamente, era muy común, y entonces los acompañaban y luego recogían los restos, los enterraban piadosamente en un cementerio que todavía se conserva, rezaban por ellos, eran los más desamparados. Tuvieron entonces la idea de construir una imagen que protegiera, fuera el emblema de ellos. Entonces encargaron la confección de una imagen que la leyenda dice que si fueron unos ángeles, pero en realidad está el encargo, una imagen que luego hablaremos de ella más detalladamente, cómo la ponían sobre los cuerpos. Al adquirir el título de Madre de los Desamparados, se muestra que el campo de acción de la cofradía se abre. Ya no es solamente los inocentes, los enfermos mentales, sino un desamparo mucho más amplio. Y se centran en tres acciones, con la inspiración del padre Jofré, pero también de San Vicente Ferrer, en tres direcciones que las seguimos manteniendo hoy en día. Para nosotros es una gloria poder decir que las tres obras de caridad fundacionales las seguimos hoy en día, como explicaremos sobre todo en la cuarta catequesis. En este mural vemos la procesión en la cual llevan el cuerpo de un difunto, de un desamparado, un condenado a muerte o un encontrado, con la imagen de la Virgen encima, yacente. Bien, es verdad que entonces los niños no los llevaban el niño Jesús, pero en fin, reconocible, la Virgen. Va el cadáver dentro, se ve que los que lo siguen van tapándose la nariz porque ya aquello huele un poco. Y ahí tenemos los clavarios, las clavariesas, los muchachos, los receptes, que van con la bolsa recogiendo limosnas. Luego aquí delante vemos al loco, foll, pone abajo en valenciano, que es como un bufón que va para pedir limosnas para el hospital de los inocentes. Esta obra de los enfermos mentales la continuamos ahora a través de la Fundación Maides, que busca la recuperación, la integración en la vida social de los que han sufrido tratamientos psiquiátricos severos. Vemos aquí también en la procesión a lo que pone Virgens de Mariar, vírgenes de casar, doncellas de casar, porque según los fueros de entonces, si una joven no tenía dote para pagar a la familia del esposo, no se podía casar. La Virgen, los cofrades, recogían limosnas y las dotaban. Les daban una cantidad de dinero para que pudieran casarse honestamente y no estar abandonadas, desamparadas en el mundo. Esto lo continuamos ahora a través de la obra Pro Vida, madres gestantes en dificultad en sacar adelante a sus hijos, riesgo de aborto, la lactancia después. Seguimos pues esta obra también. La tercera obra, vemos aquí arriba, pone Fembres del Partit, mujeres del partido. Eso se llama en castellano también mozas, mujeres del partido. Era el barrio de las prostitutas, el burdel. Y San Vicente Ferrer tuvo mucho interés en que la cofradía asistiera a estas mujeres, les ayudara a reintegrarse a la vida ordinaria. Y eso lo continuamos haciendo también hoy en día a través de un instituto secular que se llama Villa Teresita,
Hay una guardería, hay cursos de formación profesional, cursos de idiomas, porque hoy en día estas pobres mujeres, objeto muchas veces de trata, no conocen nuestra lengua, no conocen nuestras costumbres y están como esclavizadas. Así pues, mantenemos las 3 obras fundacionales: enfermos mentales, jóvenes, madres, las mujeres de la vida que les enseñamos, tratamos de que se incorporen a una vida normal. Los primeros cofrades quisieron tener un símbolo emblemático y entonces pensaron en hacer una imagen para cubrir los cuerpos de los desamparados, de los condenados a muerte, de los que encontraban en la playa, marinos que venían encontrados por los caminos. Y entonces encargaron una imagen, como la vemos aquí, que hay una tradición que dice que la hicieron unos ángeles, unos peregrinos, que aparecieron y dejaron la imagen y después desaparecieron. En realidad, esta historia piadosa, como de otras imágenes, es para hacernos ver que la imagen es un don del cielo, aunque la hiciéramos los hombres. La imagen es de un material ligero, como de cartón, de tela, de cola, y está abierta por detrás, está hueca, porque la idea era que se colocara sobre los cuerpos de los condenados, de los desamparados. El cuerpo iba envuelto en una sábana, todo apretado, y encima se colocaba la imagen. Nos damos cuenta que esta imagen no llevaba ni el niño Jesús ni los inocentes, sino que llevaba en una mano unas azucenas y en la otra mano, en el brazo izquierdo, llevaba una cruz de madera para significar el sufrimiento, la muerte. Más adelante, cuando la imagen ya dejó de utilizarse para cubrir los cuerpos, porque la gente le tenía mucha devoción y quería rezar ante ella, se puso de pie. Al ponerla de pie, como en la cabeza llevaba una almohadilla, quedó así inclinada, por eso le llaman la cheperudeta, la jorobadita, pero sobre todo indica el gesto de ahora como de mirarnos a nosotros, de abajarse a nosotros. Entonces ya cuando era erecta, se le puso el niño Jesús y el niño Jesús tomó la cruz. Es muy raro un niño Jesús que lleve la cruz. En el caso nuestro es porque es la cruz que llevaba primitivamente la Virgen María. Y a los pies se pusieron las imágenes de los santos inocentes mártires asesinados por Herodes en figura de los desamparados, de los enfermos mentales y en general esos niños asesinados a poco de nacer son la imagen misma del desamparo. La imagen está dorada ya entonces, policromada la cara, las manos preciosamente, es de estilo gótico ya muy avanzado, del siglo XV, y se ha conservado hasta nuestros días. Ha tenido restauraciones, el rostro sufrió daños importantes durante la guerra de 1936, pero tenemos fotografías, tenemos dibujos, de manera que se ha conservado sustancialmente como era entonces. El manto se le puso muy pronto para cubrir precisamente la espalda, que no tiene espalda la imagen original. Respondemos ahora a la pregunta de cuándo se construyó este precioso templo. En realidad es una obra bastante tardía. En el siglo XV la imagen la guardaban los clavarios. Después, en una capilla en el hospital que se llama el Capitulet, que todavía existe. Después se llevó a la catedral y se exponía en una capilla entre los contrafuertes abierta al público. Todavía se conserva la decoración dentro de la catedral de esa capilla. Y luego se fue haciendo como una caseta alrededor, como una ermita. Y cuando el rey Felipe IV vino aquí en el año 1664, le habían hablado tanto de la Virgen de los Desamparados que se asombró de que fuera una capilla tan oscura, tan fea, tan primitiva. Y entonces dijo que había que hacer un gran templo, que él patrocinaría, como siempre pasa con estas personas, después apenas dio dinero, porque fue la catedral, entonces la que custodiaba la imagen,
la que compró los solares de esta zona y empezaron la construcción de este gran edificio en un estilo barroco valenciano, que es un estilo muy austero. Este edificio se terminó antes de acabar el siglo XVII, pero entonces ocurrió algo muy importante, y es que vino a Valencia el pintor cordobés Antonio Palomino, que era pintor de cámara del rey Carlos II, que había escrito tratados de pintura muy importantes. Vino a Valencia para varias obras. San Nicolás no lo pintó él propiamente porque no se podía hacer lo que él quería. Él quería un gran espacio donde poder desarrollar una gran escena al estilo de la época. Y así en los Santos Juanes hicieron una tremenda bóveda artificial hasta el ábside, donde hizo la pintura al fresco más grande del mundo. Desgraciadamente fue destruida en los primeros días de julio de la Revolución de julio de 1936. Aquí en la Virgen pidió lo mismo y se hizo una segunda bóveda, una cáscara debajo de la cúpula primitiva para poder hacer una gran escena sin obstáculos, sin detalles de arquitectura. Aquí él desarrolló un tremendo efecto de perspectiva donde se ve como una espiral que va subiendo y se pierde en el infinito, y en el medio está la Virgen con los inocentes implorando, intercediendo por los desamparados. Al otro lado está San Juan Bautista, porque la Virgen y el Bautista en los iconos antiguos son lo que se llama la teísis, la oración perfecta. Alrededor, ascendiendo sobre las nubes, vemos los santos valencianos, los fundadores de órdenes religiosas, los santos del Antiguo Testamento, los apóstoles, las vírgenes, los mártires, toda una constelación de grupos, todos ellos rodeados de ángeles en una gran alabanza. La alabanza es a Dios, a la Santísima Trinidad, y la Virgen está ahí en medio, en el punto central, como intercesora. El efecto de la basílica, que fue declarada como tal por el Papa Pío XII, es un honor asociado a las iglesias de Roma, a las basílicas de Roma, tomó entonces la forma de como si fuera el patio de un palacio, con los balcones abiertos al patio, y encima de nosotros se abre el cielo. Las iglesias muchas veces están cubiertas por unas cúpulas que las cierran, pero esta iglesia está abierta con esa enorme perspectiva, lo cual la hace muy singular. En el siglo XIX se hizo el camarín, que es una obra de estilo neoclásico, severa pero muy noble, donde se cobija la imagen de la Virgen, que tiene una visión hacia nosotros y otra visión hacia adentro, muy entrañable, porque es cuando se vuelve la Virgen también hacia los fieles que están dentro. Podemos decir que la devoción a la Virgen de los Desamparados es universal en toda la Iglesia Católica, porque a donde han ido los valencianos, misioneros, seglares, personas de negocios, obispos, han llevado a la Virgen. Y este título ha encontrado arraigo en todas las personas, porque en todo el mundo existe este sentimiento del desamparo. Por ejemplo, toreros valencianos han llevado la imagen en sus capotes de paseo. Tenemos muchos más y los han podido mostrar en todo el mundo. Es una devoción universal que empezó ya poco tiempo después de la creación del hospital, porque inmediatamente en Toledo, en Segorbe, en toda una serie de ciudades se imitó lo que se había hecho aquí en Valencia, ese hospital para cuidar, no para encarcelar, sino para cuidar a los enfermos. Es un título pues universal. Estamos conectando con redes sociales, con el Santuario Nacional de San Juan en Argentina, con dos grandes santuarios en Filipinas, Marikina, la iglesia de Santana, con Badubara en la India,
con San José de Costa Rica, un gran templo que hay allí. Y también las órdenes religiosas de origen valenciano han llevado este título. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que tienen casas en todo el mundo. Las Madres de Desamparados y San José de la Montaña, lo mismo. Las Cooperadoras de Betania, Fundación Valenciana. Y últimamente hemos conectado con una orden religiosa fundada hace 100 años en Colombia, las Siervas del Santísimo y de la Caridad, extendidas por América especialmente, que se atienden a las mismas causas: enfermos mentales, mujeres de la vida, madres en riesgo de aborto, y pusieron como titular, como objeto de devoción, la Virgen de los Desamparados. Ahí en Colombia la vemos en todas estas casas, los mosaicos, las imágenes de la Virgen. Uno de los primeros virreyes de Lima construyó en Lima una de las primeras iglesias dedicada a la Virgen de los Desamparados. En Bogotá he podido visitar una de las capillas principales de una iglesia de la Orden Tercera, una gran capilla barroca dedicada a la Virgen de los Desamparados. Y así en tantos otros lugares del mundo. Seguimos en el Museo Mariano, que está dentro del edificio de la Basílica, que os invito a visitar, y viendo esta curiosa imagen, es un ninot, es decir, un muñeco de las fallas de San José, que se queman el día de San José, pero que una comisión de falla, conmemorando la visita de la Virgen a ese barrio, este ninot lo indultó y nos lo regaló aquí al museo. Y expresa cómo la devoción se ha extendido. Figura a un hombre, artista fallero, que se exilió de España al acabar la Guerra Civil en el año 1939 y fue a Venecia, donde como era artista de modelado, se dedicó a hacer máscaras de carnaval venecianas. Al cabo de muchos años, a su nietecito le quiere enseñar lo que es la Virgen y entonces le construye una maqueta, unos muñecos con la procesión, y es el momento en que va a colocar la linterna sobre la cúpula. Vemos la mirada ilusionada del niño, el gatito, las ratas, todo en este estilo fallero muy característico de Valencia. La devoción universal a la Virgen de los Desamparados ha sido apoyada por los últimos papas. León XIII le concedió el título de patrona de la ciudad de Valencia. Benedicto XV autorizó su coronación pontificia en 1923, de lo que ahora conmemoramos el centenario. Pío XII concedió a este santuario el título de Basílica Menor, asociada a Santa María Mayor de Roma y a las grandes basílicas y antiquísimas romanas. Juan XXIII la declaró patrona principal de la región valenciana. Y había un título de dedicación a la Virgen, que es la Virgen del Puig, de tiempos de Jaime el Conquistador, del siglo XIII, que era la patrona del Reino de Valencia. Pero ahora la nueva realidad de la región valenciana, ahora Comunidad Autónoma Valenciana, gracias a San Juan XXIII, tiene a Virgen como patrona principal. Aquí tenemos su firma autógrafa. Últimamente, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar con todas las indulgencias, con todos los privilegios, entre mayo de 2022 y 2023. También hemos de agradecérselo al Papa Francisco actual. 2 papas han visitado la Basílica últimamente: San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ambos firmaron el libro de honor, rezaron ante la Virgen y dirigieron sus palabras al pueblo. Volvemos a la Puerta de Bronce para hablar de cómo se celebra la fiesta actualmente. Tenemos en las 2 escenas de arriba, en primer lugar, la procesión
que es el acto, diríamos, más público de la festividad. La fiesta se celebra el sábado anterior al segundo domingo de mayo, pero la festividad externa se hace ya el domingo propiamente. Empezamos con las primeras vísperas, viene el cabildo a la catedral el viernes por la tarde. El sábado por la noche tenemos la Salve Solemnísima, que vienen todos los antiguos escolanes y toda la iglesia es un gran coro. Hoy en día esto lo podemos ver a través de YouTube, presenciarlo en todo el mundo. Luego ya viene la ronda a la Verche, un gran concierto en la plaza, llena de gente. Y al día siguiente empezamos a las 5 de la mañana. A las 3 de la mañana se abren las puertas y entra mucha gente y empiezan a recitar poesías a la Virgen. A las 5 de la mañana es la descubierta, porque entonces el telón que cubre la imagen sube con una gran emoción, aplausos, y es la primera misa que se hace en valenciano. Luego, a continuación, hay una misa para peregrinos. En la plaza es la misa que se llama de infantes, la misa de infants, que la preside el arzobispo o otro prelado invitado, y está llena la plaza, las calles, pueden haber hasta 15.000 personas participando en esta celebración. Luego es el traslado, en el que la imagen se lleva desde la Virgen hasta la catedral para la misa solemne. El traslado, la Virgen va en un anda y la lleva una masa de personas, todas como si fuera un barco sobre las cabezas, hasta la catedral. Por la tarde, la procesión sale de la catedral y recorre las ciudades de la Valencia antigua para volver de nuevo a la basílica. Es una celebración que dura prácticamente 3 días y tiene continuación luego en actos como 3 danzas que ocupan toda la plaza, bailes valencianos y otras cosas. El otro recuadro muestra una práctica que sigue todavía, que es la presentación de los niños. Los sábados a las 11:30 o cualquier día cuando las personas lo desean, traen un niño, una niña recién nacido, pequeñitos, y los levantamos, los ofrecemos a la Virgen, decimos una oración, los bendecimos a los padres, y es una cosa muy apreciada aquí en Valencia. Incluso de fuera de Valencia vienen padres a presentar a los niños a la Virgen. Quisiera terminar hablando de otro monumento histórico, pero de otro carácter, que es la liturgia, los textos litúrgicos de la festividad de Santa María, Madre de los Desamparados, de los Inocentes, que aquí en la Basílica celebramos muchas veces y que en otros lugares del mundo también se puede celebrar. En ella la palabra de Dios nos dice con el libro del Apocalipsis que habrá un tiempo en el cual no habrá llanto ni dolor, y habla de esa Jerusalén que baja del cielo, como bajó del cielo la imagen de la Virgen en esta piadosa tradición, y como también ella es la ciudad de Dios que acoge a todos los santos. No habrá más llanto ni dolor. San Pablo nos exhorta a que nuestra caridad sea auténtica, que no sea una farsa. Y en el Evangelio, Jesús desde la cruz nos la entrega como su madre y le entrega a ese discípulo abandonado en ese momento, y al discípulo le entrega a la madre también desamparada porque ha perdido el apoyo de su hijo. Las 4 catequesis, esta primera histórica, pero las otras 3 siguen el programa del prefacio de la Misa de Virgen de Desamparados, donde se dice que ella fue fiel, escuchadora, atenta a la palabra de Dios, fue consuelo, es todavía consuelo en nuestro desvalimiento, finalmente es estímulo constante para nuestra caridad. Os invito pues a escuchar estas 4 catequesis.